Good evening. Buenas tardes y bienvenidos a la Asamblea JEEA de 2024. Es un placer estar aquí. Este año la Fundación BBVA y la JEEA nos traen un regalo de Navidad muy especial en forma de una ponencia de Paul Antras sobre las aguas inexploradas del comercio internacional y el debate con Helen Rey. En 2004, la Asociación Económica Europea y la Fundación BBVA acordaron acoger una ponencia internacional por un economista internacional sobre un tema relevante. Estas son las dos palabras relevantes: clase mundial y tema relevante a nivel económico. Son 2 veces al año, en el mes de enero y en la sede del BBVA también. La verdad es que el historial de nuestros ponentes es increíble. Jean Tirole en 2004. No les voy a aburrir ahora mismo con una lista muy larga de nombres desde entonces, pero permítame simplemente decirles que Dan Arasimoglu dio la charla en 2011 y Helen Rey hizo lo propio en 2016, hace 8 años. Voy a ser breve con la presentación de los ponentes porque no necesitan presentación. Paul Antras estudió en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también en el MIT bajo la supervisión de Dan Arasimoglu y el señor Bonaventura. Su único trabajo ha sido en la Universidad de Harvard, donde fue nombrado catedrático en 2007, solamente 4 años después de su doctorado. Tiene una lista muy larga de distinciones académicas y un conjunto de publicaciones increíble, donde hay 17 de estas publicaciones que están en los principales diarios económicos. Helen Rey estudió en París y hizo su doctorado en la Escuela de Economía de Londres. También ha trabajado allí y también ha estado en la Universidad de Princeton y desde 2006 es profesora de Economía en la London Business School. Tiene muchísimas distinciones académicas y solamente voy a mencionar por motivos obvios que el año que viene va a ser presidente de la Economic Association. Y bueno, me va a perdonar, pero no puedo resistir la tentación de mencionar que es responsable de la de la Orden del Imperio Británico, digamos. Así que, bueno, para abrirles un poquito el apetito de la ponencia, vamos a leer un poquito el resumen del documento. Cito: hay nuevas áreas de investigación teórica, incluyendo el comportamiento oligopolístico en los modelos de core y la colaboración disciplinar con otros campos de la economía y de las ciencias sociales, como por ejemplo las ciencias comportamentales o sociales. También hablamos de las aguas inexploradas de la economía comercial y también buscamos nuevas fuentes de datos y ver cuáles son las estadísticas para poder mejorarlas. Y también analizamos cómo el Big Data y la inteligencia artificial pueden dar forma al diseño de la política comercial internacional en los años venideros. ¿Qué más podemos pedir para una ponencia? Paul, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafa. Es un enorme placer, es un honor estar aquí. Me vais a permitir que para dar la charla la dé en inglés en deferencia a Helen Rey, pero si luego hay preguntas, si queréis hacer las preguntas en castellano, he encantado de recibirlas. All right, so with that. Así que pasamos al inglés, si me permitís. Y estoy encantado de estar aquí esta tarde. El objetivo de esta charla es presentar o debatir algunos de los elementos fundamentales del trabajo que se va a publicar en la publicación de la Economic Association, de la European Economic Association, pero no hay forma de abarcar todo lo que se va de lo que se va a hablar en el documento, ¿no? Entonces voy a intentar hablar de algunos de los temas que se van a comentar ahí y vamos a dejar unos minutos al final para hablar sobre cosas más actuales que quizá no se han debatido bien en un documento económico, pero que quizás son de interés público, ¿no? Y básicamente porque, bueno, también queremos escuchar lo que tiene que decir Helen en este sentido y esto también puede dar lugar a un debate más fructífero después de mi charla.
Entonces, el punto de partida del paper es que esta investigación a nivel del comercio internacional en los últimos 25 años, pues es una historia de un éxito muy sólido. Ha sido un éxito para la agenda de la investigación. Hemos aprendido mucho de trabajar en este campo y creo que estamos en un momento muy, muy bueno, ¿no? Tenemos una gran demanda de experiencia, ¿no?, para tratar de entender cuáles son los eventos actuales que están desarrollándose en el mundo de la economía. Pero bueno, como digo, estamos hablando de las aguas inexploradas en el comercio internacional y personalmente, y veo unos cuantos economistas que también sé que piensan lo mismo, estaremos de acuerdo en que estamos tratando de delinear algunos escenarios y tratamos de pensar en las consecuencias de algunas de las cosas que estamos viendo en la economía mundial. Y en algunos casos vemos que no tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, es verdad que hay áreas donde es necesario profundizar un poquito más y por ende, tal y como explico en este paper, hay muchísimas aguas inexploradas en el comercio internacional y hay muchos tesoros ocultos que hay que descubrir. Entonces, permítanme que les cuente un poquito lo que quiero abarcar en los próximos 43 minutos. Cuando hablo de las aguas que sí se conocen, es lo que siempre hago en Harvard, ¿de acuerdo? Primero, lo que hago es hablar con mi mentor y él me decía, oye, pues cuando estaba preparando esta charla me decía, oye, muy buena idea, pero si escribes este paper, primero le vas a tener que decir a la gente qué tenemos ya. O sea, no vamos a hablar de aguas inexploradas, primero vamos a hablar de las aguas exploradas, ¿de acuerdo? No puedo escribir un artículo sobre lo que hemos hecho en los últimos 25 años porque hay muchísimas cosas, mucha gente ha escrito sobre todo lo que ya sabemos, pero posiblemente sea productivo poner un poquito un marco sobre dónde estamos para ver en qué punto nos encontramos, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y está bien que podamos hablar sobre esto porque para algunos de ustedes a lo mejor les interesa un poco menos qué es lo que pueden hacer los investigadores académicos en los próximos años. A lo mejor les interesa un poco más pues que cómo piensan los economistas en materia de comercio, el punto en el que estamos y cuáles son las predicciones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las aguas exploradas y luego vamos a hablar un poquito de áreas en las que creo que los modelos quizás son limitados, no recogen algunas características que considero que son importantes para entender cómo el comercio impacta sobre la sociedad. Vamos a hablar de estos temas teóricos, vamos a hablar también de temas empíricos. Bueno, la verdad es que tengo una formación empírica, pero digamos que lo que quiero hacer es hablar un poquito sobre áreas en las que creo que habría que trabajar algo más para seguir desarrollando un poquito todas estas teorías, ¿no?, sobre estos mares inexplorados. Y en lugar de hablar sobre áreas inexploradas de investigación en la política económica o la política comercial, creo que es bastante más divertido hablar de política en un entorno actual, cómo pensamos en cómo puede evolucionar el mundo económico en los próximos meses. Simplemente por darles una pincelada de cómo creo que va a evolucionar todo esto y para un poquito centrar el debate de cara a las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así que este sería el plan. Si les gusta pueden quedarse y si no, pues esto es lo que hay. Así que, bueno, antes de empezar vamos a establecer 4 puntos principales. Vamos a hablar un poquito sobre estas... cuando hablamos de mares inexplorados es un poquito fácil enfadar a la gente, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué estos mares no están explorados? Hay trabajo que se ha hecho en estas áreas, pero hay trabajos que están un poco obsoletos. Entonces puede valer la pena echar un vistazo a estas áreas con quizá barcos un poquito más modernos, ¿no?, para encontrar tesoros que nos hayamos perdido. Hay otras áreas que están totalmente inexploradas, ¿no? Siempre debería preocuparnos, oye, pero ¿por qué no hemos ido ahí? A lo mejor no eran mares o aguas navegables en este caso, pero hay áreas en las que hemos evolucionado y sí que son áreas que son navegables. Entonces, lo que he escrito en el paper tiene que ver con investigadores muy jóvenes. Veo a mucha gente joven por aquí, es un placer. Es el público objetivo. Y algunos temas de los que hemos hablado en estos documentos empíricos básicamente tienen
el objetivo de las personas que trabajan con datos, es decir, qué datos necesitamos si no tenemos acceso. Entonces, esto es no solamente para los investigadores, creo que también que una responsabilidad como investigadores sería hacer campaña por los datos que necesitamos y muchas veces no lo hacemos, ¿de acuerdo? Y creo que deberíamos. Y por último, estos son mares inexplorados para el comercio internacional, pero espero que esto también sea la esperanza de la JEA, ¿no? Que este material sea atractivo para un público amplio, ¿no? Especialmente para personas que están cerca de nuestra área, ¿no? Como el campo, por ejemplo, de la economía espacial, de la geografía espacial. Veo a muchos geógrafos por aquí y estoy encantado, por cierto, de haber hablado de esto. Bueno, entonces, en relación con los mares explorados, en el documento hablo de 4 mares explorados principales. En los últimos años, lógicamente, el comercio internacional es muy amplio, pero hago hincapié en 4 elementos fundamentales que están transformando el campo. Por ejemplo, el enfoque a nivel de empresa, las empresas multinacionales, en las cadenas de valor global, la teoría comercial cuantitativa y el trabajo empírico que se está, digamos, liberando, ¿no? No es muy obvio, ¿no? A partir de la diapositiva, las 2 últimas están en gris y voy a ser muy rápido porque ya lo hemos hablado de esto en el paper y también tenemos un tiempo limitado, entonces no me quiero detener mucho sobre estas. Creo que es importante entender de dónde venimos. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, ¿en qué hace hincapié este nuevo trabajo? Pues, por ejemplo, al contrario de lo que pensábamos en el neoclásico, volviendo a Ricardo, es cierto que, pues, por ejemplo, no es que Inglaterra esté exportando vino, prendas de ropa, no, la cosa ha cambiado mucho. En los años 90, unos cuantos economistas empíricos establecieron una serie de hechos que básicamente ponían en jaque las teorías que existían sobre el comercio internacional, ¿no? No pensaban en las empresas solamente, sino que pensaban en el comercio desde el punto de vista de una empresa representativa, ¿no? Entonces, si analizamos la participación comercial, la exportación, la importación, vemos que hay muy pocas empresas que exporten, ¿no? Hay sectores que son muy dinámicos, con muchas exportaciones, pero muchas veces a lo mejor solamente un 20, 30 o 40% de las empresas son las que exportan. Incluso cuando analizamos los exportadores, los que exportan, hay, digamos, una distribución muy, muy clara, ¿no? de estos exportadores. El 1%, estamos hablando, en el 1% supone el 80% de las exportaciones y esto es algo que se da en muchísimos países, ¿no? Es una distribución muy, muy sesgada y muy clara. Entonces, si analizamos diferentes medidas de rendimiento de las empresas que están exportando frente a las que importan más o menos, podemos ver que las empresas que exportan son muy diferentes a aquellas que no exportan. Y esto también se da en diferentes sectores. Entonces podemos ver algunos sectores muy concretos donde a lo mejor se exporta más, son más productivos, se centran más en las competencias, con lo cual a lo mejor son sectores diferentes. Y el cuarto elemento es que cuando analizamos las exportaciones de un país a otro país. Pensamos, por ejemplo, en las exportaciones de España a Francia, las exportaciones de España a Zimbabue. Lógicamente, España exporta mucho más a Francia que a Zimbabue. Pero en un largo término se debe a que los exportadores españoles exportan a Francia, es decir, hay más gente que exporta a Francia que a Zimbabue. Esto es lo que se llama el margen extensivo, ¿de acuerdo? La idea de que algunas empresas se exportan, otras no, algunas empresas exportan a algunos mercados, pero no a otros. Entonces, esta selección de los exportadores es fundamental a la hora de entender las exportaciones. Y esto pues, supone alrededor de 2/3 de la variación. Entonces, si queremos entender por qué vendemos mucho más a algunos mercados que a otros, es necesario pensar en esto desde el punto de vista de las empresas. Porque algunas empresas están haciendo esto y otras no están haciendo lo otro. Los modelos representativos de empresas no son baladí. Y en relación con el aspecto teórico, empírico, es algo que, bueno, es un documento primigenio por Mark Melich, mi compañero de Harvard, que básicamente quitó un poquito o sacó de la estantería el modelo canónico que teníamos en aquel momento, la diferenciación de productos, las economías de escala, la competencia monopolística y básicamente
introdujo la heterogeneidad intraindustrial. La idea de que las industrias no están pobladas por un conjunto de empresas que son todas iguales, sino que hay empresas que a lo mejor son más productivas que otras, que hay empresas que nacen con productos que son más atractivos que los productos que tienen otras empresas para el mercado. Y lo que está muy bien de todo esto es que mostró que introduciendo esta heterogeneidad en el modelo se generaba un poco los hechos que he comentado antes, ¿no? Que es la selección a la hora de exportar, explica el mejor rendimiento de los exportadores, explica o puede explicar este sesgo de la distribución de las exportaciones y también puede explicar por qué el margen extensivo es tan dominante a la hora de explicar los flujos comerciales. Entonces, hay otros trabajos que se han llevado a cabo que básicamente utilizan herramientas similares para hablar del comercio o de este procedimiento comercial, pero desde el lado de la importación. Es verdad que hay importadores que son más grandes que los no importadores y que hay unos que son más productivos que otros. Entonces, ¿por qué España importa mucho de Francia o más que desde Zimbabue? Bueno, pues básicamente porque hay más empresas fabricantes en España que reciben productos de Francia que empresas que reciban materias primas de Zimbabue. Un poco el mismo margen extensivo, ¿no? Sigue siendo fundamental también a la hora de importar. A la hora de pensar en el comercio de entrada, y aquí, bueno, me cito a mí mismo, tenemos que darnos cuenta de que las importaciones muchas veces lo que importan las empresas son importaciones intermedias, y estas importaciones intermedias muchas veces se personalizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fabricantes de coches pues tienen piezas del coche que están diseñadas para ellos, ¿no? Entonces estos mercados son muy peculiares, no son mercados muy profundos. Y hay muchos aspectos contractuales sobre los que hay que preocuparse, y yo me preocupé de esto durante una época anterior en mi carrera profesional, con lo cual esto es a nivel del comercio de empresas, pero si vamos un poquito más allá, hay trabajos que han reconocido que si queremos pensar en cómo interactúan las empresas en la economía global, si pensamos en ellas como exportadoras o importadoras, esto es un poquito restrictivo, ¿no? Entonces, en los años 80, por ejemplo, hubo un proceso de fragmentación de la producción, donde los procesos de producción complejos, básicamente lo que hicieron, se fragmentaron a través de los diferentes países. Ya no estamos hablando de vinos, de ropas y demás, no. Lo que estamos viendo es que cuando analizamos los clientes, los estamos interpretando, ¿no?, como economistas, y básicamente estamos viendo que estos diferentes formatos de clientes básicamente nos dan lo que llamamos trozos de la cadena de valor. Por ejemplo, a nivel de semiconductores, para poner este ejemplo, lógicamente esto no es exactamente al 100% realista, pero si entendemos cómo se producen los semiconductores, hay una secuencia de fases. Pues, por ejemplo, se obtiene el silicio, que hay que purificar, luego se fabrica, se ensambla, en fin, hay una serie de fases que vienen dictadas por las limitaciones de ingeniería, y lo que observamos es este proceso de producción multifase, y este proceso se hace en diferentes países del mundo. Entonces las cosas van y vienen, ¿no?, en algunas ocasiones en el mismo país. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, la cadena de suministro cruza una frontera, con lo cual hay una oficina de aduana que va a dejar registro de esta transacción. Muchas veces vemos que en la frontera pues es simplemente un paso de una cadena de valor global multifase. Entonces, este es el tema de, ¿puedo pensar en estos trocitos como que vienen determinados de manera independiente unos de otros? ¿Puedo ver la exportación pues, por ejemplo, de que esto, de obleas, por ejemplo, que a lo mejor ha sido independiente de las exportaciones de una industria o de otra, o a lo mejor me preocupa que un flujo concreto viene afectado por lo que pasa aguas arriba o aguas abajo de esta cadena? Lógicamente, no se pueden pensar de estas maneras de forma independiente. Hay una causa común, pues por ejemplo, si un avión se produce con una serie de piezas, si conseguimos un coste más bajo, pues el precio va a bajar, la demanda va a subir, entonces vamos a necesitar más alas, vamos a necesitar más motores. Todas estas transacciones van a estar conectadas. Lo mismo pasa con la demanda del producto.
Entonces, lo que esto nos dice es que cuando estamos analizando las estadísticas comerciales, estamos interpretando una transacción como una exportación, pues por ejemplo, a consumidores concretos, así es como las interpretamos, ¿no? En muchos modelos comerciales esto es restrictivo, porque estas transacciones normalmente son parte de cadenas más largas. Y esto no tiene que ver con un equilibrio general, una interdependencia. No, básicamente esto es la flor y nata de la economía, ¿no? No pensamos en una exportación como algo independiente de una importación. No, las cosas se equilibran. O pensamos en el equilibrio industrial como lo que hacen unas empresas afectan a otras empresas. Hay muchas teorías en este sentido. Esto tiene que ver con la interdependencia interempresas. Esto es algo que aparece en estos modelos de las cadenas de suministro globales. Dentro de toda esta literatura se ha trabajado mucho, especialmente en tipos concretos de determinaciones entre empresas multinacionales. No son parte solamente de una cadena global de suministro, sino que controlan y gestionan fases que están en más de un país o básicamente replican los procesos de producción en un país y en otro. Y esto ha sido importante porque si pensamos, por una parte, en que las cadenas de suministro globales han crecido mucho y que esto viene mediado por empresas muy grandes, esto nos puede dar una visión de que a lo mejor hay multinacionales que son muy importantes y dominan el comercio mundial. Simplemente para que tengan una idea sobre, bueno, algunos trabajos que hemos llevado a cabo últimamente en los Estados Unidos, por cierto, nos sirven muy bien para dar esta imagen, pero si hablamos del sector manufacturero en los Estados Unidos, estos son empresas de los Estados Unidos que llevan a cabo algún tipo de proceso manufacturero, ¿de acuerdo? Si llevan a cabo cualquier tipo de proceso de este tipo, aparecen aquí casi 250.000 de empresas y solamente un 5% son multinacionales. De acuerdo, la gran mayoría de empresas que llevan a cabo procesos manufactureros en los Estados Unidos no son multinacionales. Y si analizamos las multinacionales, son como el 57% de la mano de obra de este trabajo y supone el 76% de las ventas de estas empresas y suponen alrededor del 87 o del 85% de las importaciones y exportaciones de los Estados Unidos. Entonces, es decir, estamos hablando, sí, 1,5% de empresas, ¿de acuerdo? Un 1,5% de empresas son las responsables de entre el 80 y el 90% de las exportaciones e importaciones de empresas que llevan a cabo algún tipo de fabricación, de proceso manufacturero. Esto es algo importante. Y hay sectores transversales. Si analizamos un sector, otro sector y demás, muchas veces vamos a terminar con 3, 4 o 5 empresas que supongan la mayor parte de las operaciones de ese sector. Con lo cual esto refuerza esta idea de que si pensamos en el comercio como algo que viene de las decisiones de las empresas, pues al final es algo que se va combinando y vemos como un todo y tenemos que pensar en cómo en estos flujos a micronivel, ¿no? Cómo vienen determinados. Y otra cosa bastante interesante de estas multinacionales y esta cadena global de suministro es que un alto porcentaje del comercio mundial viene a través de lo que llamamos comercio intraempresas. No están solamente a un lado de la transacción, sino que es la misma empresa multinacional en el lado tanto de exportación como de importación. Entonces, esto se ha calculado más o menos como 1/3 del comercio mundial. No sé si estamos hablando de cifras correctas, pero en el caso de los Estados Unidos son casi un 50%, 49,6%. Entonces, en otros países es mucho más. En el caso de España estamos hablando de alrededor de un 30 y tantos por ciento. Y me fascina este hecho, ¿no? Desde que estaba haciendo el doctorado, porque tendíamos a hacer hincapié en la belleza del mercado, de cómo asignaban los recursos a los usos más eficientes, la belleza del mercado, ¿no? Entonces, cuando he hecho un vistazo a las importaciones de los Estados Unidos, un casi 50% de estas transacciones, pues básicamente están obviando este mecanismo, ¿no? Del mercado. Hay algunas empresas que están disciplinadas con el mecanismo del mercado, pero esto no son transacciones del mercado. Esto es interesante, ¿no? Entonces, quiero utilizar mi tiempo de manera eficiente. Todo esto ha dado pie a una serie de dificultades técnicas que aparecen cuando pensamos en esta interdependencia interempresas, ¿no? La idea de que las empresas multinacionales, cuando establecen sus producciones en diferentes países, pues por ejemplo, fabricantes de coches, pues empiezan a preocuparse porque, mira, si pongo una central en este país, ¿cómo va a canibalizar las ventas en otro mercado? Pues básicamente hay motivos por los que estas decisiones a lo mejor pues, pueden ser complementarias, ¿no? Pues si tengo una planta en Valencia, pues a lo mejor pues tengo un buen conjunto de
proveedores, entonces a lo mejor estos proveedores, no lo sé, si a lo mejor si los mando a Portugal la cosa puede funcionar. Entonces estas decisiones pues son complementarias. Hay mucha literatura que trata un poco de colegir este tipo de interdependencias, cómo se modelan, cómo somos capaces de determinar modelos en las que las empresas puedan tener problemas muy complicados, pero sigan pudiendo resolverlos. Entonces tenemos una predicción basada en modelos sobre lo que hacen las empresas y luego se pueden disciplinar estos modelos con datos y tratar de determinar los parámetros del modelo que explique el comportamiento de la empresa como media. Nunca tratamos de explicar que, en fin, esto no es un poco café para todos, es decir, que hay modelos que funcionan en algunos casos y en otros no. Pero básicamente lo que hacemos es estimar una media de estos modelos para poder informar cómo la economía puede reaccionar a los cambios en el entorno, es decir, los costes comerciales, los aranceles, la guerra arancelaria, allí, acá, etcétera. Y creo que esto es algo que tiene un sesgo importante, pero creo que hemos aprendido mucho de este tipo de modelos, ¿no? Ahora mismo tenemos teorías de empresas que son estrellas del rock, como quien dice, ¿no? Entonces están aprovechando la economía global para reducir costes a través de diferentes países o se están expandiendo en diferentes mercados, ya sea a través de manera directa o a través de plataformas de exportación, y todas estas teorías básicamente pues pueden hablar de este sesgo del que hemos hablado antes, ¿no? Si las empresas no son muy diferentes ex ante, a través de sus elecciones pueden ser muy distintas en términos de tamaño, ¿no? Pues por ejemplo, el impacto de China en los Estados Unidos se puede operar de manera mucho más sutil en estos modelos. Hemos visto los aranceles, importan mucho, ¿no? Porque esto depende de si los aranceles van hacia afuera o hacia adentro. No solamente protegen a los productores o proveedores domésticos, sino que también pues pueden poner un poco arena en las cadenas de esta rueda global, ¿no? Entonces estamos viendo estos modelos a través de los que si se restringe el comercio puede haber aranceles y puede haber efectos sobre los ingresos reales, ¿no? Que pueden tener una magnitud mucho más grande en comparación con otros modelos donde no tengamos este proceso de producción multifase. Con lo cual podríamos hablar sobre esto horas, pero bueno, estas son, como digo, estos son mares inexplorados, entonces simplemente es por darles una visión sucinta. He mencionado un par de áreas más, que por ejemplo la teoría comercial cuantitativa, que fue redactada por Eaton y por Kortum, es un área de investigación que ha surgido en los últimos años, que lleva aquí, como digo, 20 y tantos años, y también habla de modelos de equilibrio general cuantificable a través de ordenador, y son herramientas mucho más potentes que permiten a los investigadores combinar datos con una estimación sencilla de algunos parámetros, lo que llamamos la elasticidad del comercio, para ofrecer digamos la parte de atrás del sobre, ¿no? Pues a lo mejor ante un arancel y demás, cómo este arancel o cómo un impacto puede afectar a la economía global. Por ejemplo, esta es la fórmula. Hay dos parámetros. Lambda es lo que se llama la cuota de demanda doméstica. Lógicamente no vamos a entrar aquí, pero esto es algo que se puede ver a través de los datos, y hay otro parámetro que se puede estimar. Pues por ejemplo, tenemos estas dos cifras y ya está. Y podemos establecer un montón de factores. Pues en el caso de España, pues por ejemplo, si entramos en anarquía, ¿cómo evolucionaría todo esto? Hay algunas limitaciones, es verdad, pero al final esto genera mucho trabajo y muchos datos. No es el único enfoque cuantitativo, hay otro enfoque que sobre el que he basado la mayor parte de mi trabajo, que tiene que ver con las organizaciones empíricas, que básicamente es para estimar modelos que no se ajustan exactamente a los datos, sino que, bueno, y por tanto no van a ajustarse bien a este modelo, como digo, pero a lo mejor van a ofrecer unos hechos o unos hechos opuestos más realistas, digamos. Y en el paper también digo que hay una distinción entre el trabajo empírico en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no?
estoy generalizando mucho quizá, pero muchas de las teorías comerciales en el siglo XX tenían que ver con la teoría. Como digo, pues pensábamos en la literatura empírica o en la ecuación de la gravedad. En fin, solamente teníamos modelos muy justos o muy cerrados e íbamos a través de esto hacia los datos, ¿no? Pero en las últimas fechas hay economistas jóvenes que están haciendo trabajos no necesariamente motivados por la teoría, sino que están teniendo diferentes lentes, ¿no? Diferentes puntos de vista, o dependen de nuevas fuentes de datos fascinantes, ¿no? Pues por ejemplo, en el Quarterly Journal of Economics había un documento que estaba utilizando tablas de arcilla de hace 4.000 años para explicar cómo estaban construidas las ciudades en la antigua Anatolia, ¿no? Utilizaban esta teoría comercial y datos muy antiguos para ver cómo estaban distribuidas. Pero esto no tiene que ver necesariamente con la teoría, sino que está utilizando un trabajo empírico de una manera muy eficaz. Estamos hablando, como digo, de mares inexplorados. Hay algunos teóricos, otros empíricos. Y en el parte de la teoría lo vamos a resumir de dos maneras, ¿no? Dos cosas de las que he hablado en el paper. Hablamos de los oligopolios y de la seguridad nacional. Si me han oído hablar de la economía comportamental, pues lo siento mucho, pero no lo voy a hacer. No voy a hablar tampoco de políticas redistributivas, ni de economía de datos, ni de comercio y cultura. Estas ya son cosas de las que se hablan en el paper. Entonces, en el caso de los oligopolios, un poco lo que ya hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Si echamos un vistazo a la distribución de las ventas de mercado de los exportadores, puedo decir que el 1% son el 80% de las exportaciones, lo que hemos dicho antes. Si lo miramos a nivel desagregado, este sesgo es todavía mayor. Y esto básicamente implica que a determinado nivel los principales exportadores van a tener una gran cuota de mercado, y hay un conjunto de documentos que al final lo documentan, ¿no? Un conjunto de papers que lo documentan. Entonces estamos pensando, por ejemplo, en el sector de las aeronaves. Hay pequeñas empresas que producen pequeños aviones y demás, pero al final es un duopolio, ¿no? En última instancia, si pensamos en los semiconductores, hay mucha gente que está escribiendo sobre esto en estos tiempos, pero bueno, por ejemplo, el tema de los chips, pues hay partes de la producción que están muy concentradas. Por ejemplo, he estado en Países Bajos a principios de este año, y hay una empresa en Países Bajos que es el único productor de una máquina muy precisa, una máquina que se necesita para un chip muy concreto. Es la única empresa que hace esto en todo el mundo. Entonces, por resumir, este mundo de la competencia monopolista parece que no se ajusta a los datos. No solamente esto, sino que esto se cumple en el caso de la actividad de las multinacionales. Podemos pensar, por ejemplo, en Coca-Cola frente a Pepsi, ¿no? Es un duopolio en un mercado, ¿no? Si se define como el tipo de bebidas que producen. Y el otro aspecto en el que quería hacer hincapié es que nuestros modelos normalmente tienen una entrada libre, es decir, que aunque las empresas se enfrenten a economías de escala, es decir, pues van a obtener algunos beneficios operativos cuando vendan, tendemos a pensar de estos beneficios operativos como que cubren de gran manera el coste de desarrollo de generar productos nuevos. Es decir, innovamos y vamos a tener que recuperar todo esto a nivel de inversión, pero hay mucho trabajo que indica que quizás estos beneficios son más que simplemente una compensación de algún coste fijo, ¿no? Que realmente son márgenes de beneficios cada vez más grandes, ¿no? Janicat, por ejemplo, creo que habló de esto, y en algún momento seguro que tú también has hablado de todo esto. Así que quizá tenemos que desplazarnos de este tipo de modelos de competencia monopolística y entrada libre, y pensar en una entrada más restrictiva y en un modelo de oligopolio. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, no veo a nadie con las luces, pero a lo mejor dicen, estamos hablando de un mar inexplorado. ¿De qué estamos hablando? No. Hemos estado hablando de los oligopolios desde los años 80, cuando Paul Krugman estaba escribiendo de los modelos de referencia con la entrada libre. Krugman en 1979, en 1980, bueno, Brandor, Krugman en 1963, Brandon Spencer, un montón de papers que hablan de que los oligopolios eran importantes. Y también es cierto que más recientemente hay cada vez más papers que hablan de empresas que son lo suficientemente grandes como para afectar al precio de sus competidores a través de sus propios precios. Es decir, hay literatura activa especialmente que habla de los tipos de cambio, por ejemplo,
de otro tipo de impactos que hacen hincapié en esta dimensión oligopolística, perdón. Pero un poco lo que he comentado antes, si queremos entender los flujos comerciales agregados, los macroflujos, básicamente queremos entender cómo las empresas deciden vender a algunos mercados y no a otros. Es decir, este es este margen extensivo de comercio. Y hay muy poco trabajo, casi por ser generoso, que estudia cómo este entorno oligopolista, ¿no? Cómo estas empresas compiten entre sí y tratan de afectar al comportamiento de sus competidores, es decir, cómo esto está dando forma a este margen de comercio tan extensivo. Entonces, permítanme que sea un poquito más específico sobre lo que tengo en mente, ¿no? En los modelos en los que se piensa en grandes empresas y en cómo estas grandes empresas pues quizá puedan tomar decisiones en materia de precio que traten de afectar a las cuotas de mercado, al final lo que hacen es, estos modelos utilizan a las empresas que operan en un mercado, las empresas principales, y básicamente tratan de cerrar estos modelos y de esta forma intentan ver cómo se toman las decisiones. Si asumen que, digamos, los peces gordos van primero, luego después van las siguientes, y etcétera, etcétera. Entonces, estos modelos presentan que las empresas grandes van a vender a más mercados y van a ofrecer más beneficios y demás. Pero sabemos que en estos modelos esto es uno de los múltiples equilibrios. No hay motivo por el que como país importador, si estamos comprando y vendiendo en nuestro mercado, no tiene por qué ser el caso que siempre vayamos a tener al exportador más eficiente en el otro país que esté vendiendo en nuestro mercado. En algunos casos, a lo mejor nos quedamos atascados con una exportación relativamente poco eficiente porque están exportando en nuestro mercado, entonces esto evita la entrada de otros. A lo mejor hay situaciones en las que estemos anticipando una apertura comercial, entonces hay una empresa local que quizás es menos eficiente que una empresa extranjera y a lo mejor lleva a cabo acciones que eviten la entrada de exportadores extranjeros. Este tipo de efecto estratégico es bastante natural y creo que hay evidencias notables en el sentido de que, que estamos perdiéndolas en nuestros modelos, ¿no? Y creo que podrían ser importantes de cara al bienestar. Entonces, esto por la parte de la exportación. Por lo que respecta a la importación, tendemos a pensar que, si hablamos con los empresarios, muchas veces dicen, pues mira, estaba operando en España, estaba bastante cómodo, pero mis competidores abrieron esta planta en Rumanía, recortaron costes y tenía que hacer algo, porque se estaba llevando toda la cuota de mercado, con lo cual me tuve que buscar a alguien en Rumanía, en Bulgaria o algo así. Entonces, hay muchas decisiones en materia de importación que parece ser como reacciones a lo que otras empresas del sector están haciendo, ¿no? Y esto al final nos da un poquito la visión de los efectos estratégicos a nivel de multinacional. Hace muchos años, por ejemplo, antes de que yo naciera, Nickelbacker, por ejemplo, escribía sobre la reacción oligopolista a través de las cuales las multinacionales llevaban a cabo acciones que provocaban la reacción de sus competidores y básicamente estos competidores llevaban a cabo acciones muy parecidas. Una vez más, esto es algo natural. Algunas de estas ideas son tan naturales que muchas veces esto se lo estoy enseñando a universitarios todos los años, ¿no? Hablamos de los efectos del comercio, también utilizamos modelos de oligopolio. Este es un modelo, por ejemplo, donde inicialmente tenemos un monopolio en un mercado. Básicamente está operando en un punto en el que los ingresos marginales se igualan al coste marginal, entonces, básicamente lo pueden ver en pantalla. Y luego tenemos el precio y básicamente tenemos un precio de Q menos C. Entonces decimos, oye, pues venga, vamos a seguir desarrollando esta actividad comercial. Y, por ejemplo, un productor extranjero tiene el mismo coste marginal, pero se está enfrentando a un coste comercial que, naturalmente, el productor nacional, lo que va a hacer es que suba su precio para evitar el acceso a la entrada del productor extranjero. Y esto va a generar un efecto a través del cual los precios van a caer de P a C sub F más T. Entonces esto va a mejorar o a aumentar la riqueza, porque la disciplina de la competencia ha reducido esta marca y ha acabado con esta distorsión del monopolio.
este es un ejemplo a través donde estamos aumentando los ingresos reales e incluso aunque no haya habido cambios, ¿no?, a nivel comercial. Es decir, no hay ningún tipo de comercio. Aquí la cuota de comercio doméstico en este modelo cuantitativo nos dice, pues mira, pues puedo contrarrestar todos estos efectos viendo cómo cambia esta cuota doméstica. Esto no ha cambiado, ¿no? Está subiendo la riqueza y este ejemplo nos dice que las fórmulas que estamos afectando no pueden ser, que estamos aplicando, perdón, no pueden ser universales. Este es un ejemplo claro donde la fórmula no funciona. Entonces creo que tenemos que pensar mucho en estos efectos estratégicos, esta entrada preventiva, evitar que entre en esta entrada y los efectos que esto tiene sobre los datos y en qué medida esto está dando forma a los efectos del comercio. A nivel de seguridad nacional, creo que no es muy fácil motivarnos en este sentido. No todos los días abrimos el periódico y vemos ejemplos en este sentido, con lo cual no he puesto ningún ejemplo, pero bueno, hay muchísimas cosas que están pasando todos los días y esto tiene un impacto sobre el comercio, ¿no? Y Hélène también va a hablar sobre esto en un momento. Pero durante mucho tiempo, incluso, bueno, pues por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues estaba desempeñando un papel, ¿no? Esto ha tenido un impacto claro y las importaciones, por ejemplo, de China han vuelto a niveles de 2013. Y algunos de estos aranceles han estado motivados, por preocupaciones a nivel de seguridad nacional. Lógicamente entendemos que esto es algo que siempre nos ha preocupado porque entendemos que hay bienes que por su naturaleza pues no podemos respaldar el comercio libre. No queremos que nuestro país exporte pues cabezas nucleares a nuestros enemigos, ¿no? Esto es algo evidente, no es una idea que no está bien. Entonces, al mismo tiempo, hay otros bienes como semiconductores que al final son un poquito más peculiares, ¿no? Porque quizá pues podemos querer exportar semiconductores a China para que los pongan en sus teléfonos móviles y podamos importarlos. Pues, por ejemplo, pensemos en los iPhone que se fabrican en China, los podamos importar y tengan, o sean teléfonos que funcionen mejor. Esta es una buena idea. Pero, ¿qué pasa si estos semiconductores, pues a lo mejor no llegan al comprador, sino que a lo mejor pues los utiliza el ejército en China? No es un enemigo, pero bueno, China es un país que está menos en la línea de los Estados Unidos. Entonces, hay lo que llamamos estos bienes de uso dual, ¿no? O estos bienes duales, ¿no? Que a lo mejor se pueden utilizar para el consumo estándar o también para propósitos militares. Sí, la regulación de estos productos es compleja. Hemos visto que cada vez más gobiernos, pues por ejemplo la Unión Europea cada vez está considerando más productos que tradicionalmente no eran problemáticos y cada vez se consideran cada vez más como bienes de uso dual, bienes duales. Y como no creo que estas tensiones geopolíticas vayan a desaparecer a corto plazo, creo que es importante bucear un poquito en nuestra comprensión. Entonces, en el paper hablo de todo esto, pero una cosa que creo que es especialmente interesante para los economistas es tratar de pensar en las implicaciones de nuestra seguridad nacional para el bienestar social. Es decir, cuando enseñamos política comercial somos muy buenos a la hora de hablar sobre los planes, sobre los argumentos contra los aranceles. Podemos tener un buen conocimiento de la política económica, cómo la política económica afecta a la política comercial, cómo la política económica puede afectar a esta política comercial en otros entornos, pero cuando hablamos de la seguridad nacional no creo que tengamos un buen punto de partida. Creo que los modelos de la política económica con los que trabajamos en los modelos comerciales no pueden explicar lo que está haciendo Putin en Ucrania o pueden ofrecer, por ejemplo, en el caso del friendshoring en Francia o de Trump y demás. Esto no está motivado por la política económica, sino por otros motivos. Entonces, tenemos que pensar en las preocupaciones en relación con la seguridad nacional. Y un tema que encuentro fascinante es esta idea de que parece que durante mucho tiempo no nos hemos preocupado de la seguridad nacional en absoluto y de repente, cuando ha llegado una crisis, se ha convertido en algo fundamental. Entonces los responsables de elaboración de políticas en Estados Unidos dicen, pues mira, puedes hacer friendshoring, esto, aquello, pero esto te va a costar, va a haber inflación, vamos a perder ingresos, y dicen, nos da igual, entendemos lo que pasa, pero la seguridad nacional es fundamental. Entonces, en momentos de crisis es como todo lo que nos preocupa es la seguridad nacional. Cuando hay paz, en absoluto. Es algo que me cuesta de entender, ¿no? Porque es decir, es algo bastante raro, ¿no? Preparar a la sociedad de una forma tan rápida es complicado. Entonces no sé lo que pasa por la cabeza de los políticos en este caso. Y estas preguntas son un poco preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en alianzas? ¿Cómo el flujo comercial puede dar forma a alianzas?
Y en el caso de los mares inexplorados empíricos, pues a nivel inexplorado, bueno, hablamos de ello en el paper y estas son una serie de preguntas para las que creo que no hay respuesta. Simplemente para darles una visión de sí, hay mucho trabajo empírico sobre el terreno, pero si quieren entender cuán granulares son estas cadenas globales de suministro, pues en fin, pueden hacer mucho ruido, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono de las cadenas globales de suministro? No lo sabemos realmente. Si queremos entender cuán preocupantes pueden ser algunos flujos comerciales desde el punto de vista de la seguridad nacional, no tenemos buenos datos en este sentido. Una de las cosas que hacemos en el artículo es ver cómo podemos mejorar las estadísticas para los investigadores o para los que elaboran políticas, básicamente para que sean más capaces de responder a estas preguntas. Y un aspecto que creo que es especialmente importante es el mapeo de las cadenas de suministro globales. Es muy complicado ir desde una cifra absurda que tengo de un semiconductor basada en alguna investigación muy sencilla a algo mucho más fiable. Podemos identificar a los actores fundamentales, los flujos. Es complicado, pero es viable. Tenemos los datos. Tenemos la mayor parte de estos datos porque las aduanas registran estas transacciones. Muchos países tienen impuestos de IVA. Entonces, incluso para las transacciones nacionales tenemos registros. Entonces, no es un tema solamente transfronterizo. Podemos encontrar formas de compartir estos datos. Entonces, pueden estar disponibles a efectos de investigación para cualquier propósito. Entonces, se trataría de mapear estas cadenas de suministro globales. Para esto, a lo mejor necesitamos organizaciones internacionales que den un poquito un paso adelante y no creo que esto vaya a pasar a corto plazo debido a todo lo que está pasando, pero esto no me va a hacer dejar de decir que este sería un ejercicio que valdría mucho la pena. Entre tanto, pues tenemos sustitutos, ¿no? Como empresas privadas, porque los datos al final son valiosos. En estas fechas compran datos, los reciclan, los compilan y los revenden. Y hay algunas empresas que en este negocio están dando el do de pecho, ¿no? Y es verdad que hay sustitutos ahí fuera, como digo, pero bueno, tenemos que ponerlos a todos juntos, digamos. Voy a obviar esta diapositiva. También hablamos de aspectos políticos especialmente importantes para el mundo académico, pero voy a pasar a unos cuantos puntos sobre la desglobalización para que Helen recoja el testigo y luego pues para poner algunos temas sobre la mesa. Así que tenemos trabajos que hablan sobre mi punto de vista de la globalización, pero también hablamos de la desglobalización. Es decir, a lo mejor estamos entrando en una fase donde la economía mundial se está desglobalizando. En los últimos años el comercio ha crecido mucho más que el PIB. Y quizá llegue un punto en el que haya un punto de inflexión, ¿no? Quizá hayamos llegado a ese punto y a lo mejor el PIB ya no está creciendo de la misma forma, ¿no? Está bastante estancado y no veo pruebas muy claras sobre esta desglobalización en cualquier caso. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a la crisis de la COVID, ¿no? Que fue una crisis bastante importante en muchos sectores, pero afectó al comercio global, pero hubo un rebote importante, ¿no? La economía mundial mostró una gran resiliencia en este sentido. Y ahora mismo estamos viendo muchas más acciones en este sentido, y Helen va a hablar sobre esto también. Estamos viendo estos factores geopolíticos que están teniendo un impacto sobre la geografía del comercio mundial. No hay una desglobalización, pero sí que estamos viendo que algunos flujos son distintos. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es la mayor de los últimos años, la más prolongada de los últimos años. Mira, tengo todos estos aranceles, pero no estamos viendo muchas acciones en este sentido. A lo mejor dices, vale, pues estos son aranceles que no son triviales, pero hay muchas empresas que han establecido estas cadenas de suministro, han establecido los costes del proceso y las empresas están esperando tratar de pergeñar una estrategia para ver si las aguas vuelven a su cauce o no. Hemos llegado a un punto en el que estos aranceles van a estar ahí durante un tiempo y ahora mismo estamos viendo que los flujos de comercio que venían directamente de China a los Estados Unidos, bueno, estos estaban viniendo así, pero ahora mismo estamos viendo más flujos entre China, Vietnam, Estados Unidos, China, México, Estados Unidos. En fin, esto está dando una nueva forma al flujo que va de China a los Estados Unidos. Es un fenómeno bastante interesante que estamos viendo en los últimos tiempos. Vemos
también el coste del friendshoring en los Estados Unidos. La idea de que a lo mejor tenemos aranceles en comparación con otros países, pero especialmente para países que no estén en la misma línea geopolítica. Quizá Helen hable de esto, y creo que esto es muy peligroso. Es muy peligroso desde el punto de vista de los Estados Unidos especialmente, porque los Estados Unidos parece que dicen, venga, vamos a aislar a China. Si no se comportan, vamos a llevar a cabo un desacoplamiento y no van a poder hacer frente o no van a poder hacer negocio, con mis aliados. Pero fíjense, este es el mapa del mundo y el conjunto de países y las alianzas comerciales. Hay un bloque europeo, para muchos países Alemania es el principal socio comercial. Tenemos un bloque con los Estados Unidos y luego tenemos el bloque chino. En el bloque de los Estados Unidos hay muchos países, pero la mayor parte están en el Caribe y no creemos que sean demasiado importantes para la economía mundial. Y muchos de los países que están en el bloque chino son muy importantes. Pues hay muchos países africanos, es verdad. No se ven porque son muy pequeños, pero está Corea, Japón, Australia, Brasil, Chile. ¿Pensamos que estos países van a alinearse con los Estados Unidos y van a aislar a China cuando dependen tanto de China para comprar sus productos? Pensemos en Chile, el 50% de sus exportaciones son cobre. ¿Pueden renunciar a compras de China? No estoy tan seguro. El concepto de estas alianzas es muy fluido, ¿no? Y si se busca demasiado este friendshoring, pues a lo mejor sale el tiro por la culata. Hay mucha demanda de diversificación, de una mayor resiliencia. Y al final quizá haya un argumento para esto, quizá. Pero tenemos que tener argumentos atractivos en este sentido. No podemos limitarnos a decir, mira. Y hay trabajos que muestran esto. Las empresas en los Estados Unidos no estaban diversificando, estaban comprando esto solamente de un proveedor. ¿Por qué iban a hacer esto? ¿Por qué? Pues básicamente porque era lo eficiente, son economías de escala. No queremos tener 3 productores de algo que sea muy especial para tus necesidades, que requiera una gran inversión. A lo mejor decidimos que no queremos esto como sociedad, pero si pasamos a una mayor diversificación, esto va a desembocar en una mayor explotación de economías de escala, mayores precios, mayores costes, y al final esto igual nos compensa, pero tenemos que ser conscientes. Es decir, esta diversificación pues va a desembocar en una presión inflacionista más alta. Ya he terminado. Simplemente tengo esta cita como conclusión sobre la belleza de un modelo. Seguramente pues el sistema de las ecuaciones que lo recopilan todo de manera detallada, y hay una teoría completa de la política comercial, y este es Pareto, que lo escribió antes del año 1900, con lo cual es un poco un aviso, ¿no? A lo mejor pues tenemos muchos modelos que parecen tener mucho éxito. Cuando escribimos en diferentes revistas parece que es un modelo increíble que lo explica todo, pero la historia nos dice que los modelos lógicamente valen durante un periodo de tiempo y luego pues son reemplazados por otros. Y el objetivo del paper es tratar de que la gente quiera contribuir a todo esto y encontrar más tesoros ocultos. Gracias. Muy buenas noches. Antes de nada, me gustaría empezar agradeciendo en nombre de la Asociación Europea de Economistas a la Fundación BBVA por estas ponencias tan maravillosas. Y muchísimas gracias por habernos invitado. Es un placer para mí el poder abordar este artículo tan maravilloso publicado por Paul. Yo pensaba que iba a encontrar algo pedagógico, claro y completo, y eso es lo que he encontrado. Has cubierto muchísimo terreno. Es bastante impresionante, así que obviamente todo el mundo debería leer el artículo que va a publicar en la revista de la Asociación Europea, la Asociación Económica Europea. Obviamente yo no puedo responder a todos los puntos abordados tanto en la charla como en el artículo, es demasiado, pero lo que sí que voy a hacer es concentrarme en algunos de los puntos que son los más
típicos, podríamos decir, es decir, los temas abordados por Paul que son los centrales. Y la verdad es que cuando estaba pensando en esta conversación, en esta presentación, me dije, qué foto tan maravillosa en su primera diapositiva. Me encantó realmente este tema de los mares inexplorados del comercio internacional, y si consideramos la situación actual en la economía mundial, en realidad la imagen sería más bien esta. Una imagen en la que realmente estamos navegando mares tormentosos. ¿Y por qué es esa la situación? Pues bien, creo que hay toda una serie de desarrollos importantes que se están dando, de los que somos testigos y que ha abordado Paul. El primero sería la situación de que nos encontramos ahora mismo en una situación de fragmentación geopolítica, y esto es importante por distintos puntos, pero en cuanto al comercio, obviamente tenemos las guerras aduaneras, tenemos también un efecto en la cadena de suministro por la pandemia, por la guerra en Ucrania también, así que todo esto ha causado muchas disrupciones. Hay muchas cosas en las que tenemos que pensar en cuanto a remodelar la economía mundial por los problemas geopolíticos a los que nos enfrentamos actualmente. Y en ese mundo más fragmentado, las empresas son muy importantes, y son muy importantes para el comercio, como ya nos ha mostrado Paul. Algunas empresas representan la mayor parte de las transacciones comerciales. ¿Y cómo se refleja eso cuando el mundo se está fragmentando? Pues me gustaría estudiarlo más. Y después, algo que empezó a decir Paul en su artículo, pero que se va a convertir en un tema prominente, es la relación entre el comercio y el cambio climático, es decir, la huella de carbono. Y también en Europa contamos con mecanismos de ajuste de intercambio de carbono para tratar de reintroducir un precio para el carbono para que no afecte un poco las reglas de juego del comercio en el mundo entero. Y también me gustaría preguntarle a Paul al respecto. Bien, vamos a empezar con esta fragmentación de la que hablábamos. La economía mundial ha ido cambiando, y recientemente ha habido algunos acontecimientos dramáticos, pero simplemente me gustaría recordaros lo siguiente. La red comercial está constantemente en evolución. Si volvemos al año 2000, esta sería la red de exportaciones comerciales de fabricantes, y podemos ver que el tamaño de las burbujas suele ser proporcional a la exportación e importación de cada país, y las flechas lo que indican es la exportación de un país hacia otro. Y si vamos avanzando, vemos que hay cada vez burbujas más grandes que están en el centro. Aquí en Estados Unidos tenemos a Estados Unidos en el centro, y hay muchos vínculos. Y contamos también con las fuerzas de gravedad que se aplican aquí. Hay muchas exportaciones hacia Canadá, también se exporta hacia México, pero también obviamente hacia Europa, EMU aquí. Pero quizás lo puedan ver si se lo muestro con el puntero. Esto es EMU, esto es Europa, esencialmente es nuestro área. Y entonces vemos que es una relación importante entre Estados Unidos y EMU en cuanto a comercio internacional, y luego tenemos el Reino Unido, etc. Bien, este sería el aspecto del mundo en el año 2000. Sin embargo, si adelantamos hasta 2019, que es un periodo relativamente reciente, vemos que el mundo ha cambiado muchísimo. China ya se ha introducido dentro de la Organización Mundial del Trabajo a principios de los 2000, y ahora estamos en un mundo en el que hemos pasado de tener a China en la periferia a ser un mundo en el que tenemos tres agentes principales, donde son China, Estados Unidos y Europa, que son los grandes nodos de nuestra economía en cuanto a comercio internacional. Por lo tanto, ha sido una evolución tremenda, y también podemos ver la densidad de esos vínculos. Vemos que estamos interconectadísimos con algunas multipolaridades claras. Y dado que también me encargo del ámbito de las finanzas internacionales, veo otras redes para todo lo que son los flujos financieros, que no les voy a mostrar ahora, pero simplemente para compararlos con los flujos comerciales verían que son muy distintos. Ahí China no había emergido
de la misma manera en que lo hizo desde el punto de vista comercial. Estados Unidos seguía estando en el centro y Europa sería el segundo agente, pero a bastante distancia de Estados Unidos en cuanto a transacciones financieras. Es decir, que cuando vemos el mundo a través del prisma comercial o el prisma de los flujos financieros, vamos a recibir una imagen totalmente distinta. Pero ahora veamos cuál es la situación del comercio internacional y qué es lo que ha estado pasando en lo relativo a esa fragmentación de la que hablábamos. Creo que desde el punto de vista histórico ya hemos podido ver que la geopolítica es importante para los flujos comerciales. Aquí podemos ver algunas de las evoluciones históricas de los flujos comerciales desde el siglo XIX. Vemos que tenemos los flujos comerciales internacionales en azul y los que son entre los bloques en rojo. Durante la Guerra Fría podíamos ver que la geopolítica era muy importante para todo lo que es la geografía de los flujos comerciales, porque había una divergencia en aquel momento y no había muchísima relación comercial entre los distintos bloques. No había relaciones comerciales entre los bloques. Era prácticamente inexistente porque todo lo que era el bloque rojo se quedaba en la parte de abajo del gráfico. Pero luego empezó a retomar inercia y vemos que, aunque no llegó al nivel de la línea azul, sí que empezó a coger fuerza. Y tuvimos un periodo en el que hubo una reducción de la globalización que Paul también nos ha mostrado, que era la desglobalización al final. Y esto es en general la imagen que hemos tenido hasta recientemente. Sin embargo, dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también por culpa de la agresión rusa contra Ucrania, creo que nos hemos introducido en un área en el que las cosas están empezando a acelerar en cuanto a los riesgos geopolíticos. Y entonces aquí lo que vemos es el número de restricciones dañinas en cuanto al comercio y la inversión que han sido establecidas en los últimos años. Y vemos que en cuanto a los bienes, que es en azul, luego en inversiones también hay algunas restricciones y también en servicios. Así que esta es realmente la división estructural que se dio en 2020, más o menos, yo diría, en cuanto a restricciones que vemos. Y podemos ver que aumenta por una serie de medidas. Por ejemplo, con los índices de riesgo geopolítico que ha sido diseñado para poder considerar distintos elementos de los medios, de los textos, etcétera, y que lo que hace es ver cuántas veces se utilizan los términos de riesgo geopolítico y otros términos asociados. Vemos que ha aumentado y también han aumentado las medidas de fragmentación que se pueden diseñar de la misma manera. Bueno, hay investigadores que están especializados en este tipo de lingüística computacional, en estas mediciones. La verdad es que es un área de investigación muy activa que produce datos nuevos que podemos analizar. Es, por lo tanto, el análisis de los textos, análisis textual utilizando ordenadores. Y es una forma interesante de medir la fragmentación. Y estas medidas vemos que aumentan en el último periodo, en el periodo más reciente, y podemos hacer otros análisis más finos. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis del Fondo Monetario Internacional que ha estado considerando tanto la división entre los bloques como el cambio en esa división después de las guerras comerciales. Y lo que podemos ver es que a la izquierda vemos los cambios en cuanto a crecimiento comercial después de la guerra y después entre los bloques hemos visto que ha habido una reducción, mayor entre bloques que dentro de los bloques. Y en cuanto a la inversión directa extranjera que está en el medio, es el gráfico del medio, vemos que hay una reducción más dentro de los bloques que entre los bloques. Y en general, si consideramos los flujos financieros transfronterizos, como todo lo que es de cartera, de bancas y también las líneas bilaterales de swap, es decir, todos los instrumentos financieros establecidos por las bancas centrales entre ellos para proporcionar liquidez, bueno, pues estos vínculos financieros se han convertido en vínculos menos importantes cuando ha aumentado la distancia geopolítica. Es decir, cuando hay un aumento de la distancia geopolítica hay menos riesgos. Y en este caso, creo que esta evidencia nos muestra que los riesgos geopolíticos están aumentando y están teniendo un impacto
un impacto medible en la fragmentación de la economía mundial, no solamente en el comercio, pero sobre todo en el comercio. Bien, otras medidas de fragmentación, por ejemplo, sobre la base de datos comerciales, pero también datos en cuanto a las transacciones comerciales realizadas que observamos, pero también el tipo de restricciones impuestas o inversión directa extranjera. Cuando esta línea aumenta es que hay mayor fragmentación, y esta línea azul, que ha sido dibujada por Jesús Villaverde, un investigador de Penn, nos cuenta la misma historia. Aquí estamos viendo la última parte del gráfico, que va aumentando. Hay cada vez más fragmentación y se da entre Estados Unidos y China por las tensiones comerciales, pero también durante el periodo de COVID y también la invasión rusa de Ucrania. Así que creo que está sucediendo, Paul, más de lo que sucedía con anterioridad, y estamos empezando a ver que el comercio internacional de alguna forma se estanca. Bien. Gran parte de todo esto es una cuestión de flujos comerciales, por ejemplo, comercio de mercancías, de bienes, pero lo que es más crítico, y esto es algo a lo que ha aludido Paul, es que tenemos que pensar también en las cadenas mundiales de valor y las redes de producción que están presentes en distintos países de la economía mundial, y en particular hay insumos que son más importantes que otros. Hemos hablado de, por ejemplo, los chips muy especializados de Países Bajos, pero también está la producción de Taiwán. Y obviamente interactuamos con la seguridad nacional en esos casos, y tienen un impacto en el poder geopolítico esos insumos, y pueden utilizarse como armas al final. Se pueden utilizar más como armas de lo que se han utilizado hasta ahora. Y lo que es interesante es algo que he tomado del Banco Europeo de Reconstrucción. Es un informe del EBRD sobre sobre las restricciones para las materias primas críticas. No sé si lo pueden ver, pero tenemos el germanio, el bario, el galio, tenemos un litio, por ejemplo. Tenemos muchos de estos insumos críticos que son importantísimos para todo lo que es la transición eólica. Estamos pensando en baterías, por ejemplo, vehículos eléctricos. Y si consideramos estas restricciones sobre estos insumos críticos y la exportación de esos insumos críticos, hemos visto que las restricciones no hacen más que aumentar. Ahora bien, he estado mirando también estos datos en cuanto a quién está importando, quién está exportando y cuáles son los tipos de redes, y podemos ver que, sobre todo, hay una presencia china. China está ocupando en gran medida el centro de la red para estas materias primas, estas tierras raras y minerales raros para la construcción de baterías, sobre todo. Y es algo que llama mucho la atención porque ha cambiado la forma de las redes. Y China también está procesando muchas de estas tierras raras, minerales raros. Y creo que hay algo que tiene que estar ligado a la seguridad nacional, la resiliencia y también la soberanía estratégica, esas consideraciones. Muy bien. Ahora bien, en estas cadenas de valor mundiales, ¿cuál es el papel de las empresas? Bien, pienso que Paul nos ha mostrado claramente algo muy importante con este gráfico, y es que hay mucho sesgo y mucha concentración, porque hay unas poquitas empresas que representan la gran mayoría de las exportaciones. Es un poco lo que se muestra en esta tabla. Estos son los datos de Estados Unidos, y supongo que internacionalmente es muy similar. A lo mejor es más difícil de establecer, pero seguramente será similar. En cualquier caso, hay mucha concentración. Hay algunas grandes empresas que representan la mayoría de estos vínculos. Ahora bien, esto es muy importante por distintos motivos, creo. Uno de los motivos es por la estructura de mercado, porque el trabajo de Paul obviamente habla mucho del oligopolio y de todas estas cosas que pueden de alguna forma cambiar la forma en que podríamos considerar las cosas. El ejemplo de Paul me parece que la verdad es muy esclarecedor. Aunque no veamos la palabra comercio, no significa que las cosas no estén cambiando. Pero también es importante si pensamos en cosas que son interesantes para los macroeconomistas, como por ejemplo, recientemente hemos tenido un resurgir de la inflación, ha habido un aumento de la inflación, ha aumentado no solamente en España, sino en todas partes.
en todas las economías desarrolladas y también en los países en desarrollo. Hemos visto inflaciones de 2 dígitos por primera vez en mucho tiempo en muchos países. Y creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo conmigo en que este aumento de la inflación vino de los precios energéticos, pero también por las disrupciones en la cadena de suministros y también cuando pensamos en los costes de transporte, el tiempo de entrega, etcétera. Estas disrupciones a la cadena de suministro mundial lo que ha hecho ha sido cambiar los precios relativos de forma sustancial. Y estos cambios en los precios relativos y las políticas monetarias se traducen en inflación, que es lo que hemos visto. Ahora bien, esto ha tenido un gran impacto, obviamente, en el coste de vida y ha tenido un impacto económico importantísimo. Parece que la gente está muy enfadada con la inflación y es totalmente comprensible, y cuando votan eso refleja el hecho de que no soportan la inflación. Y esto la verdad es que es un tema importante. Y si podemos pensar en formas en las que podemos hacer que la cadena mundial de valor sea más resiliente para no tener esos aumentos de precios tan enormes que después se transmiten a la economía, pues creo que sería un objetivo importante que deberíamos establecernos. Y debería ser algo que estuviese en nuestra agenda. Y obviamente las grandes empresas tienen un papel importante porque por un lado están muy expuestas a la economía mundial porque obviamente están operando en distintos continentes, y si estamos operando con Rusia y con otros obviamente nos vemos afectados por la situación, pero por otro lado también están más diversificadas, y dado que son tan grandes, esas empresas tienen un mayor acceso a algunos insumos críticos, a algunos proveedores, así que eso también puede ser importante en lo relativo a los movimientos de precios relativos y la resiliencia de la cadena de suministro. Entonces me pregunto si es algo que a lo mejor la gente está considerando en el movimiento del comercio mundial y si lo están estudiando. Muy bien. Y por último, creo que, ahora tenemos que empezar a pensar en el cambio climático, en todas las aplicaciones económicas en las que pensamos, ya sean macro o comercio internacional simplemente. Pero en cualquier caso, es un tema candente, Los coches eléctricos y las exportaciones que vienen de China, que como saben, Estados Unidos de alguna forma está intentando reducir con altos aranceles, pero ahora estamos viendo que los coches eléctricos chinos están llegando a Europa y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y no es un problema trivial porque por un lado tenemos el efecto en la industria de la automoción europea y el efecto que eso tiene en los puestos de trabajo, y por otro lado tenemos los compromisos europeos para llegar a ese objetivo de cero neto en 2050, y va a ser muchísimo más difícil llegar a ese objetivo y reducir el coste de ese compromiso si no contamos con los coches eléctricos chinos o los paneles solares chinos, que son los más baratos. Así que, ¿cómo pueden los economistas comerciales pensar en todos estos temas? Sería muy interesante para mí ver vuestra perspectiva, vuestra visión del asunto. Y por último, porque dado que Europa está innovando también en lo relativo al precio del carbono, tenemos ahora mismo un sistema de intercambio de carbono, tenemos un precio de carbono para una serie de industrias en Europa, y por ello no queremos permitir tener importaciones de países y de áreas del mundo en el que el precio de carbono es mucho más bajo que el nuestro, porque eso hace que se falseen las reglas del juego, porque si estamos produciendo cemento y tenemos que pagar un precio de carbono determinado porque somos fabricantes de cemento, no queremos obviamente que haya importaciones de cemento que vengan de otro país en el que el precio de carbono es muchísimo más bajo, porque eso no sería bueno, ¿verdad? Eso sería dumping esencialmente. No estaríamos jugando con las mismas reglas. Así que para poder abordar estos temas, Europa está diseñando unos mecanismos de ajuste del carbono, que se supone que va a tratar de equilibrar las diferencias de precios de carbono en las distintas regiones del mundo. Así que si no tienen un precio de carbono, pues yo lo que voy a hacer es tener un mecanismo de ajuste de carbono en la frontera para que pagues unos aranceles para que te pongas a la altura de mi precio de carbono. Eso sería simplificada la situación. Y por eso nos interesa saber también lo que opina Paul acerca de
de la compatibilidad del CBAM y del CBAM y cómo se puede utilizar en un mundo en el que tenemos mercados emergentes y economías más pobres. Y para concluir, obviamente podría haber tratado otros temas mucho más interesantes, pero he tratado de limitar mi presentación al tema de la fragmentación y los riesgos geopolíticos, también el papel de las grandes empresas, las grandes sociedades y su papel también en el cambio de precios relativos, la resiliencia y también el debate entre comercio y clima y cómo podemos diseñar CBAMs, es decir, mecanismos que puedan funcionar para Europa. Creo que hay muchísimas ideas con las que podemos jugar del artículo y de la presentación de Paul, así que le invito a que reaccione. Okay, well, thank you. Bueno, muchísimas gracias, Paul y Helen, por estas presentaciones tan estupendas y tan provocadoras. Digamos, antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría dar la posibilidad a Paul de responder a lo que ha comentado Helen. Así que, Paul, por favor. Bueno, más que responder, me gustaría darle las gracias. Creo que ha puesto muchísimas cosas sobre la mesa y sé que, bueno, no tenemos mucho tiempo, con lo cual no voy a hablar de cosas de las que ya has hablado tú, pero hay un par de temas que creo que son especialmente interesantes y puedo intentar conectarlo un poco con lo que he dicho, con dos cosas que digo en el paper que no he tenido tiempo de comentar aquí. En primer lugar, tenemos esta idea de que las grandes empresas quizá pues puedan lidiar mejor con este entorno geopolítico. No he visto mucho sobre esto, creo que es algo muy importante, y nuestros modelos actuales de trabajo creo que nos dicen lo contrario. Entonces, no podemos decir, tal y como yo he hecho, de que el proceso de globalización ha permitido a empresas más grandes pues poder abordar todo este tema y crecer de una manera más amplia a nivel proporcional, y también un poco tenemos la consecuencia de que si empiezas a subir aranceles esto va a provocar un desmantelamiento desproporcionado de las grandes empresas, entonces un poco a otro nivel, ¿no?, que las empresas pequeñas, pero la simetría es natural en el tipo de modelos sobre los que escribimos, ¿no?, con lo cual creo que no es la forma adecuada de pensar en ello, porque hay otros costes iniciales, quizá porque las empresas pues no han gastado, a lo mejor tienen bienes de los que se pueden deshacer, pueden reaccionar de una manera más rápida, con lo cual creo que esto es bastante interesante, pero hay modelos que pueden decir lo contrario. Y luego sobre el ajuste trimestral del carbono, creo que posiblemente tendría que haber escrito más sobre esto. El paper no es un área en la que trabaje, pero quizá tendría que haber empezado a trabajar más en esto. Lógicamente, el mapeo de las cadenas de suministro global es uno de los efectos colaterales que pueden tener, es que va a haber una mayor aplicación de este ajuste transfronterizo del carbono, pero al final el tema del cambio climático es algo que requiere una coordinación internacional a gran escala. Has hablado de la compatibilidad. Creo que solamente puedo sonreír sobre esto. No hay nada que sea compatible con la OMC en este momento, ¿no? Creo que los países tienen que dejar de preocuparse de esto. Pero ¿cómo vamos a salir de este entorno actual en el que pues Estados Unidos primero, Europa primero, algo primero, y pues con este enfoque tan global, ¿no?, que nos pone en una mejor posición de lidiar con este problema, que es un problema global? Yo la verdad es que no tengo idea sobre esto, pero es algo para lo que tenemos que encontrar una forma de actuar. Pero gracias, en cualquier caso. Podríamos hablar mucho más sobre todo esto, pero bueno, me ha encantado lo que has dicho. Bueno, respondo sí. A ver, creo que estoy de acuerdo en el sentido de que nuestro campo se ha convertido en muy cuantitativo, o ahora tenemos herramientas para hacer que los modelos más sencillos se conviertan en modelos más complejos, añadiendo estos elementos que nos permiten mapear este tipo de datos de una manera más pormenorizada. Creo que
esto limita un poco la capacidad de poder sacar el partido a estos modelos, ¿no? Y al final, muchas veces cuando leemos algunos papers, yo personalmente tengo esta sensación, creo que hay un motivo para esto y creo que eres muy consciente de esto, que en general somos muy conscientes, ¿no? Es un poco una introspección, pero es verdad que por eso he cambiado algunos de los papers que estaba escribiendo, porque básicamente es complicado publicar algún tipo de papers en diferentes publicaciones, ¿no? Por ejemplo, si echamos un vistazo a mi trabajo reciente, pues he tratado de desarrollar modelos más sencillos, pero no podemos culpar a las personas más jóvenes por poner las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿A qué estamos jugando? Es un poco lo que tenemos que ver para poder jugar todos. Y tenemos que asegurarnos de que haya diferentes tipos de juegos dentro del campo de la investigación. La verdad es que no tengo una buena manera de llegar ahí, pero hasta cierto punto es algo normal, ¿no? Que estemos viendo lo que estamos viendo. La gente está respondiendo ante esto. Podríamos escribir un modelo más sencillo. Bueno, no puedo intentar predecir hacia dónde van a ir las bolsas, pero déjame que te lo ponga de esta forma, para que a lo mejor Elena nos dé una mejor respuesta. Entonces, los aspectos financieros son importantes. Y un poco lo que hemos visto en términos de las facturas, de los traders, de las divisas, en mucho trabajo activo, en el sentido de que el dólar es la divisa dominante, las instituciones financieras en los Estados Unidos son increíblemente potentes, y este es un poco el tipo de apalancamiento que estamos llevando a cabo. Entonces quizá, pues a lo mejor se está pidiendo que no se hagan negocios con China, pero si se controlan los aspectos financieros, pues hay un apalancamiento importante y esto importa, por supuesto. Entonces creo que deberíamos tener una mayor integración. Y Helen y yo, bueno, pues ya hemos establecido este punto de vista y, en fin, ella es una macroeconomista financiera, ha trabajado en el comercio y yo he trabajado también en todos estos aspectos financieros, pero sí, no sé, bueno, en fin, sobre el tema de la bolsa, si tenemos este tema de aranceles, si empezamos a ver estas tensiones inflacionistas, pues lógicamente habrá que hacer algo, pero quién sabe cuándo y qué es lo que va a pasar. Sí, a ver, la verdad es que es una respuesta estupenda. Simplemente me gustaría añadir en cuanto a la parte financiera, que obviamente lo que es muy interesante del lado financiero es que creo que hay como redes muy centralizadas en las que el dólar es muy importante y hay muchas transacciones internacionales, ya sea por todo lo que es la emisión de bonos de dólares y activos en dólar, es decir, todo lo que es el sistema de dólar, de pago de dólares está siendo muy utilizado y muy centralizado y da muchísimo poder efectivamente a aquellos que emiten las divisas extranjeras para establecer sanciones. Y eso lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, la exclusión del sistema SWIFT, que es un sistema de mensajería entre bancos. Hemos visto también que de alguna forma se incautaron activos rusos, y por eso también vemos, y la verdad es que es algo que está empezando, es muy incipiente. Vemos algunos intentos de distintos agentes de crear distintos sistemas de pago y, como Paul estaba diciendo, en la parte de refacturación podemos ver un poquito más de las facturas en rublos en vez de en dólares para aquellos países que están en el bloque ligado a Rusia. Entonces tiene todo el sentido. Sin embargo, me gustaría seguir enfatizando que es muy, muy pequeñita esta novedad si la comparamos con la utilización del dólar internacionalmente. Así que sí, obviamente está habiendo cambio en cuanto a la facturación, pero sigue siendo muy pequeñita la diferencia. Bueno, si he entendido bien tu pregunta, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Hacia el final. Aunque estamos viendo
acciones importantes en diferentes caudales comerciales o flujos comerciales. Se ha hablado de que Estados Unidos en 2023 importó el 20% de sus productos desde China. Ellen nos ha mostrado esta cifra que indica los diferentes crecimientos comerciales en diferentes bloques. Entonces hay acciones que se están llevando a cabo en este sentido, ¿no? Pero no estamos viendo una reducción o una caída agregada en las mediciones agregadas de la globalización, en el sentido de que los Estados Unidos, cuando se echa un vistazo a lo que consumen, pues es parte de la producción doméstica, importaban mucho de China, ahora se está importando de terceros países como México o Vietnam. Pero vemos que básicamente estos son los países hacia los que China está exportando más. Entonces, esto se debe a que todos estos movimientos han ido de China a Vietnam, de China a México. Entonces, el momento en el que la administración Trump, incluso cuando dijeron que iban a poner aranceles no solamente sobre China, sino también sobre Vietnam o sobre México, ahí es donde este proceso de reorganización pues quizá puede acabar por afectar a las medidas de desglobalización, porque a lo mejor algunas actividades pues se van dentro de las fronteras de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que ver un poco qué es lo que consumen los Estados Unidos, y una parte importante de este consumo pues a lo mejor viene de bienes domésticos y menos importaciones. Entonces esto pues sería una presión inferior sobre la serie que hemos visto, ¿no? No sabemos qué va a pasar, y si seguimos esta tendencia, especialmente si los Estados Unidos pues empiezan a poner aranceles por todo el mundo que aparezca por la frontera, pues lógicamente en algún momento esto y otros países llevan a cabo represalias, pues esto va a provocar esto va a tener un efecto sobre esta desglobalización. Wow. Okay, yes. Bueno, sí. Es un problema, ¿no?, cuando se escribe sobre esto. Creo que por resumir, bueno, no sé cuánto sabemos sobre el impacto, entonces no puedo hablar sobre el impacto sobre el mercado de trabajo. Lógicamente hay mucha gente que está debatiendo sobre esto. Sabemos que hay una tecnología que está aquí, se está utilizando de una manera muy significativa, y esto lo abordo de dos maneras. Hemos hablado un poquito de la economía de datos, del Big Data, y el Big Data pues también son insumos en producción, pero también a nivel a nivel de globalización. Entonces hemos hablado de algún tema, no sé cuándo escribí sobre esto. Fue divertido, pero era un poquito más, dar un paso más allá, ¿no? Esta idea de que la inteligencia artificial a lo mejor puede transformar la elaboración de políticas. Por ejemplo, hay presiones para las políticas industriales en muchos países del mundo. Entonces, algunos compañeros tienen la visión de que sí, bueno, no siempre ha funcionado muy bien, pero tratamos las subvenciones y hemos establecido algunos sectores como sectores objetivo y no se han comportado de la forma que esperábamos, pero con la información que tenemos ahora mismo, si pudiéramos efectuar un seguimiento del rendimiento, pues quizá, en tiempo real, quizá tendríamos las herramientas para desplegar herramientas que sean más quirúrgicas, ¿no?, para tratar de asegurarnos de que no estemos utilizando las subvenciones de la forma incorrecta. Y es atractivo pensar de esta manera, ¿no? Pero cuando tratamos de impulsar todo esto, y gente como Jack Ma, Alibaba y demás, gente que dicen que quizás estas subvenciones, esta política industrial, pues a lo mejor está centrada en esta planificación centralizada, ¿no? Puede haber ciertos elementos que vuelvan. En los años 40, por ejemplo, en los Estados Unidos, Langan, Marshall, en fin, había muchísimos economistas que pensaban sobre el socialismo de mercado y cómo el gobierno podría desempeñar el papel de asignar recursos a los mejores usos posibles. Y luego las escuelas de Chicago, por ejemplo, se propuso esta crítica de cuál era el mecanismo, o qué es lo que hacen los mecanismos de precios, ¿no? Y lo que comentamos en los papers es que si entendemos esta crítica de Hayek, la crítica de Hayek es básicamente no tenemos Big Data, no tenemos los ordenadores para llevar a cabo una asignación adecuada. Esto no tiene que ver con la potencia computacional, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con lo que hace el mecanismo de precio, ¿no? Es un poco como un revelador de información, ¿no? Y la inteligencia artificial no es un sustituto de esto, con lo cual
digamos que es una historia de precaución, digamos, a la hora de invocar la inteligencia artificial como solución para los problemas, cuando realmente no lo es. Muy bien, bueno, pues estamos llegando al final de esta ponencia, pero permítanme tomar el privilegio del moderador para plantear una última pregunta. El comercio internacional tiene que ver con las materias primas, con los productos, pero ¿qué pasa con los servicios? Porque hay algunos servicios que también son comerciables, con lo cual comerciar con servicios es parte de estos tesoros escondidos. Por supuesto. Pero están muy bien escondidos. Estos tesoros están muy bien escondidos. Con lo cual, hablo un poco sobre esto en el paper. Hay motivos por los que los servicios son complicados de medir. No hay transacciones tangibles que se puedan registrar. Muchos de los servicios, un poco lo mismo que en el caso de los bienes de consumo, pues que van más allá de las fronteras, ¿no? La belleza de estas transacciones de la mercadotecnia es que al final, pues, en fin, pues se puedes mandar un motor a otra fábrica allende tus propias fronteras, ¿no? Pero ahí los equipos de I+D, los Estados Unidos, pues te hace una llamada a la central de Valencia y les ayuda con el proceso, a lo mejor la máquina se ha quedado atascada o lo que sea. Entonces, esto es algo que nunca va a aparecer en las estadísticas, con lo cual es muy complicado medir estos servicios por su naturaleza. Pero dicho esto, creo que hacemos un muy mal trabajo a la hora de registrar este tipo de métricas, ¿no? Porque el tipo de fuentes que tenemos para medir todo esto son muy diferentes a los formularios que tenemos que rellenar en las transacciones internacionales. Y no veo un motivo para esto en la era digital. Es decir, podríamos tener encuestas mucho más detalladas para que las empresas supieran qué están haciendo, y estos datos desagregados podrían ser muy útiles incluso cuando no tenemos el universo de estas exportaciones, ¿no? Y esto sería muy útil para entender diferencias sutiles en los tipos de servicios que pueden afectar diferentes elementos. El tipo de datos agregados, pues a lo mejor esto, de la forma en la que los tenemos, no son muy útiles. Entonces hay muy buen trabajo sobre el comercio y los servicios. Entonces hay motivos por los que no se ha progresado más. Tiene que ver con la calidad de datos, pero podemos hacer más. Entonces creo que deberíamos hacer más en este sentido. Muy bien, y con esta declaración de intenciones sobre el futuro del comercio internacional cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Paul, gracias, Hélène. Y tal y como ha dicho Hélène, pueden leer el paper, deberían leer el paper en la próxima publicación de la Journal Economic Association. Así que muchísimas gracias a la Fundación BBVA por darnos la bienvenida, y gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias.